Bienvenidos un día más a su santuario de salseo y drama televisivo favorito. Qué emoción tenerlos aquí, listos para sumergirse en las profundidades de la farándula turca. Abróchense los cinturones, porque hoy vamos a desentrañar uno de los mayores misterios del mundo del espectáculo, la relación, el auge y la caída de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé, ya llovió desde que su romance llegó a su fin, pero créanme, la historia está lejos de haber terminado. Y es que, mis queridos detectives del corazón, aquí hay mucho más de lo que se ve a simple vista. ¿Por qué Hande y Kerem se escudaron tras un muro de silencio? ¿Qué secretos celosamente guardados acompañaron cada paso de su relación, desde el florecimiento del amor hasta el amargo adiós? Hoy nos convertiremos en arqueólogos del chisme, excavando en cada declaración, cada movimiento captado por las cámaras, cada susurro que circuló en los pasillos de la fama. Nuestra misión, desenterrar la verdad, por más enterrada que esté. Así que prepara ese café que te levanta el ánimo, acomódate en tu rincón favorito y únete a esta investigación explosiva. Les aseguro que las revelaciones los dejarán con la boca abierta. Y antes de que mi memoria me falle, si eres nuevo en este canal, no olvides suscribirte y activar la campanita. No querrás perderte ni una pizca del jugoso contenido que tenemos preparado para ti. Aquí el salseo nunca se acaba. Ahora sí, manos a la obra. Hande y Kerem, Kerem y Hande. Dos nombres que se entrelazaron para convertirse en sinónimo de pasión, de un amor que parecía sacado de un cuento de hadas, de una química tan electrizante que hacía arder la pantalla. Su romance, un regalo inesperado nacido en el set de la exitosísima serie Senkalkam, conquistó corazones a lo largo y ancho del planeta. Eran la pareja dorada, el modelo a seguir, la envidia de muchos y el sueño hecho realidad para legiones de fans. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, donde las apariencias a menudo engañan, tras esa fachada de felicidad radiante se escondían secretos, presiones asfixiantes y motivos ocultos que los llevaron a construir un laberinto de silencio en torno a su relación. Retrocedamos en el tiempo para analizar los orígenes de este misterio. Su romance no fue un flechazo instantáneo que se hizo público al día siguiente. De hecho, durante un largo periodo, ambos negaron con vehemencia cualquier vínculo que trascendiera la amistad y el compañerismo profesional. ¿Por qué tanta cautela? Bueno, aquí entran en juego una serie de factores que pudieron influir en su decisión. En primer lugar, la omnipresente presión mediática. Hande y Kerem eran y siguen siendo figuras públicas de altísimo perfil, tanto en Turquía como en el ámbito internacional. Cada paso que daban, cada palabra que pronunciaban, era diseccionada y analizada hasta el más mínimo detalle. Un simple rumor sobre su vida personal tenía el poder de convertirse en titular de primera plana en cuestión de minutos. Exponer su relación desde el principio equivaldría a desatar una tormenta de comentarios, especulaciones y juicios implacables que podrían haber puesto en peligro su trabajo y su bienestar emocional. En segundo lugar, la temida palabra contrato. Sí, mis queridos chismosos, los contratos en el mundo del espectáculo son documentos sagrados que rigen cada aspecto de la vida de los artistas. En ocasiones, las productoras o los canales de televisión prefieren que los protagonistas de una serie mantengan un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal, para no desviar la atención del público de la producción en sí. Un romance público, por muy romántico que parezca, podría haber eclipsado la serie, centrando la atención en la vida personal de los actores, lo cual no siempre se traduce en beneficios para los ratings. Además, imaginen la tensión que se generaría si su relación llegara a su fin en medio del rodaje. Sería un verdadero caos. En tercer lugar, la discreción, un valor cada vez más escaso en el mundo actual. Hande y Kerem siempre se han distinguido por ser personas reservadas en lo que respecta a su vida privada. A pesar de ser figuras públicas constantemente expuestas a los reflectores, siempre han luchado por mantener su intimidad a salvo de las cámaras y los flashes. Es comprensible que desearan proteger su relación de la misma manera, especialmente al principio, cuando aún estaban explorando sus sentimientos y descubriendo si lo que sentían era amor verdadero. Pero como reza el viejo adagio, el amor es como un volcán en erupción, tarde o temprano, encuentra la manera de manifestarse. Y así fue como, tras meses de rumores y especulaciones que mantenían en vilo a sus seguidores, Hande y Kerem finalmente decidieron bajar la guardia y confirmar su relación durante un viaje de ensueño a las Islas Maldivas. Las fotografías que compartieron en sus redes sociales, rebosantes de complicidad y felicidad,
fueron la prueba irrefutable de que estaban juntos y enamorados hasta las cejas. Fue un momento de pura alegría para sus fans, que celebraron la noticia con vítores y lágrimas de emoción. A partir de ese instante mágico, Hande y Kerem dejaron de esconderse y comenzaron a mostrar su amor al mundo sin tapujos. Compartieron fotos y vídeos de sus momentos juntos, se dedicaron mensajes cargados de cariño en las redes sociales e incluso se mostraron juntos en eventos públicos, tomados de la mano y sonriendo a las cámaras. Todo parecía indicar que su relación navegaba en aguas tranquilas y que su felicidad no tenía límites. Pero como bien sabemos, la vida rara vez es un cuento de hadas con final feliz garantizado. Con el paso del tiempo, las primeras nubes comenzaron a oscurecer el cielo de su relación. Los rumores de crisis, como fantasmas acechantes, empezaron a circular con insistencia. Se decía que la pareja estaba atravesando un periodo turbulento, que existían diferencias irreconciliables entre ellos y que la ruptura era inminente. Al principio, ambos negaron categóricamente los rumores, esforzándose por proyectar una imagen de normalidad y estabilidad. Pero como suele suceder, las apariencias engañan. Y entonces, la bomba estalló. La noticia que nadie quería escuchar se confirmó: Hande y Kerem habían puesto fin a su relación. El anuncio fue un jarro de agua fría para sus fans, que se negaban a creer que su pareja favorita se había separado. ¿Qué había sucedido? ¿Por qué habían tomado la dolorosa decisión de separarse? Aquí es donde nos adentramos en un terreno resbaladizo, donde la verdad se difumina entre rumores y especulaciones. Las razones detrás de la ruptura nunca fueron del todo claras. Ambos optaron por la discreción y evitaron ofrecer detalles explícitos sobre lo que había sucedido tras bambalinas. Sin embargo, a través de diferentes fuentes y rumores que circularon en los medios, podemos hacernos una idea aproximada de lo que pudo haber contribuido a la separación. Uno de los factores que pudo haber ejercido presión sobre su relación fue la distancia física. Hande y Kerem tienen agendas profesionales extremadamente apretadas y, con frecuencia, deben viajar por trabajo, ya sea para rodar series y películas o para cumplir con compromisos publicitarios. La distancia, como bien saben aquellos que la han experimentado, puede ser un obstáculo difícil de superar en cualquier relación, especialmente si no se tiene la oportunidad de verse con frecuencia y mantener viva la llama del amor. Otro factor que pudo haber afectado su relación fue la omnipresente presión mediática. Como mencioné anteriormente, Hande y Kerem eran una pareja muy mediática, y cada uno de sus movimientos era escudriñado y analizado con lupa por los medios de comunicación y por sus propios fans. Esta exposición constante a la atención pública pudo haber generado tensiones y afectado su intimidad como pareja. También se rumoreó que existían diferencias irreconciliables entre ambos. Se decía que tenían diferentes visiones sobre el futuro y que no lograban ponerse de acuerdo en cuestiones importantes, como el rumbo que querían darle a sus carreras o el tipo de vida que deseaban construir juntos. Pero más allá de las razones específicas que pudieron haber desencadenado la ruptura, creo que la clave para comprender lo que sucedió reside en la madurez. Hande y Kerem son dos personas relativamente jóvenes que se encuentran en pleno proceso de crecimiento personal y profesional. Es posible que en este momento de sus vidas tengan diferentes prioridades y que necesiten espacio para crecer y desarrollarse individualmente. Después de la ruptura, ambos han tratado de seguir adelante con sus vidas, enfocándose en sus respectivas carreras. Hande ha continuado cosechando éxitos como actriz, protagonizando varias series y películas que han batido récords de audiencia. Kerem, por su parte, también ha seguido trabajando en la actuación, participando en proyectos tanto en Turquía como a nivel internacional. A pesar de que su relación amorosa llegó a su fin, ambos han demostrado mantener una relación cordial y respetuosa. Se han apoyado mutuamente en sus proyectos profesionales y han evitado hacer declaraciones negativas el uno del otro. Esto demuestra que, a pesar de todo lo que sucedió, siguen teniendo un gran respeto y cariño mutuo. Pero volviendo al quid de la cuestión, al misterio central que nos convoca en este vídeo, ¿qué se ocultaron Hande y Kerem durante su relación? Creo que se ocultaron muchas cosas, algunas de manera consciente y otras de forma inconsciente. Se ocultaron sus miedos más profundos, sus inseguridades, sus dudas sobre el futuro. Se ocultaron las presiones que sentían por parte de la industria del espectáculo y las expectativas que tenían que cumplir ante sus fans. Se ocultaron las dificultades que enfrentaban como pareja, las diferencias que surgían en el día a día y los desafíos que debían superar para mantener viva la llama del amor.
En resumen, creo que Ande y Kerem se ocultaron la verdad sobre lo difícil que es mantener una relación bajo el implacable escrutinio público. Se ocultaron la verdad sobre lo complicado que es equilibrar el amor con el trabajo, la pasión con la razón, los sueños individuales con los planes en pareja. Se ocultaron la verdad sobre lo vulnerables que eran, como cualquier otro ser humano. Y es que al final del día, Ande y Kerem son personas de carne y hueso, con sus virtudes y sus defectos. Y como tales tienen derecho a proteger su intimidad y a vivir su vida como mejor les parezca. Hemos llegado al final de este vídeo, mis queridos chismosos. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión profunda en el enigma de Ande y Kerem. Hemos analizado cada detalle, cada rumor, cada declaración, para tratar de comprender por qué se ocultaron tantas cosas durante su relación. Hemos visto que la presión mediática, los contratos profesionales, la necesidad de discreción y las diferencias irreconciliables pudieron haber influido en su decisión de mantener ciertos aspectos de su vida en privado. También hemos visto que, a pesar de todo, ambos han demostrado mantener una relación de amistad y respeto mutuo. Pero sobre todo, hemos aprendido que el amor no siempre es suficiente. A veces las circunstancias de la vida nos obligan a tomar decisiones difíciles y a seguir caminos diferentes. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Si les gustó, no se olviden de dejar su like y compartirlo con sus amigos. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Ande y Kerem hicieron bien en ocultar ciertos aspectos de su relación? ¿Qué piensan de su ruptura? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho salseo para compartir. Denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos.